Buenas tardes, compañero y profesora, con mi compañera Pamela Valdebenito y quien le habla Scarlett Sandoval. Les vamos a presentar nuestra propuesta pedagógica. A modo de introducción en este proyecto, hemos fijado el objetivo de conocer cuál es la importancia de la comprensión de textos en el alumno de la educación media y en qué contexto influirá una buena y mala aplicación de esta habilidad. En los planes y programas del Minuduc se nos habla que la lectura se debe estimular desde la edad temprana para que los estudiantes puedan ampliar y profundizar sus conocimientos mediante un uso progresivo y habitual de una amplia bibliografía, de esta forma mejorando sus habilidades en la comprensión de lectura. En cambio, en las bases curriculares del Mineduc nos dice que las habilidades de comprensión de lectura en segundo medio son de suma importancia, ya que los perfiles del estudiante necesitan la incrementación del aprendizaje de la lengua en la lectura, y además de desarrollar las competencias sociales y personales. Las habilidades de la comprensión de lectura son medidas a través del diagnóstico integral del aprendizaje o el DIA. Se evalúan a través de distintos objetivos de aprendizaje, priorizando las bases curriculares vigentes. En este informe podremos encontrar un proyecto educativo que estará basado en la comprensión de lectura en los alumnos de enseñanza media. Fundamentaremos sobre la importancia de esta y en qué afectará su desarrollo a corto y a largo plazo. Posteriormente, mostraremos una planificación de 2 clases consecutivas, en donde la tarea principal será el uso de la lectura y escritura. Fundamentación teórica. La importancia de un buen desarrollo en la comprensión de lectura radica en la pedagogía moderna, ya que en esta ha cobrado mucho valor con el paso de los años. El lenguaje define las relaciones importantes que estableceremos con la realidad personal y la que nos rodea socialmente. Una buena estimulación de esta hará que la lectura y la escritura sean la base para el buen aprendizaje del alumno. Ricard, Cuadrado y Machan y Sangüesa en 2004 nos dice que un buen desarrollo de funciones cognitivas en el lenguaje oral, la atención, la memoria y las nociones del espacio y tiempo de un desarrollo óptimo en el lenguaje escrito es de suma importancia. Actualmente, los conocimientos que son adquiridos de forma rápida suelen quedar obsoletos con el paso del tiempo. Para que esto no pase, se debe disponer de herramientas adecuadas para enfrentar nuevos contenidos necesarios para afrontar la nueva realidad del alumnado. La comprensión de lectura no se desarrollará en el niño si no se extiende un aprendizaje de un vocabulario y capacidades básicas de comprensión auditiva y oral. Si estas habilidades de leer y escuchar del niño son pobres por no haber tenido la opción de crecer en un ambiente lingüístico variado, se podrá corregir de forma que se pueda fomentar su comprensión oral, auditiva y en la lectura. La lectura se transforma en una experiencia lingüística que les permite mejorar las actitudes a la hora de escuchar y hablar. El fácil aprendizaje de la lectura de manera comprensiva contribuye directamente al aprendizaje de palabras nuevas y a la obtención de nuevos conocimientos. Esta se constituye por la activación y enriquecimiento de nuestras habilidades cognitivas y afectivas de un niño joven. La lectura les ha permitido un buen desarrollo de su imaginación, activando procesos mentales, enriqueciendo su vocabulario, comprendiendo las lecturas gramaticales y narrativas, ampliando la organización de la información escrita y desarrollando una comprensión de los mensajes que están escritos en diferentes textos. Las personas que se dedican a enriquecer la actividad de lectura pueden recibir conocimientos e información perteneciente a otras realidades distintas. La lectura tiene importancia en el desarrollo de la lectura silenciosa, también como la lectura oral o la voz alta. Durante la planeación de la clase de lenguaje se debe tener presente lo fundamental de la práctica de la lectura en voz alta. El profesor y el estudiante deben beneficiarse mutuamente durante la clase. El profesor debe servir de ejemplo, debe leer de forma correcta, en un buen tono de voz, fluidez y expresión. El estudiante, al no haber desarrollado estas
habilidad a la perfección, tomará como ejemplo al docente para así mejorar su lectura. En caso de no desarrollarse de buena forma la comprensión de lectura, o esta habilidad no esté presente, puede causar muchas dificultades a la hora de leer un texto, ya que la información no será absorbida por el sujeto que lee. Uno de los mayores problemas de las personas con este déficit de comprensión es la decodificación fluida de un texto. Existen muchos jóvenes y adultos que modifican la manera fluida y automática, pero no comprenden lo que leen. Esta habilidad para algunas personas puede ser muy poco desarrollada dependiendo de muchas cosas a lo largo de su vida, ya sea por haber tenido que optar por una educación no óptima al momento de tratarse de su lectura. Un experto en lenguaje y fonoaudiología nos señala con preocupación ya que las escuelas vulnerables tienen presente la problemática del vocabulario reducido y en su efecto sobre el aprendizaje inicial de la lectoescritura. Los conocimientos previos que tiene el lector, como sus esquemas cognitivos, sus expectativas, tienen mucha relación con su comprensión de lectura, ya que influyen en el procesamiento sintáctico y semántico, en el reconocimiento de grafemas y en el reconocimiento de palabras. La comprensión lectora es una interacción compleja de procesos cognitivos, perceptivos y lingüísticos de la persona. El lector tiene que saber interactuar el texto con toda su información previa, objetivos, experiencias, expectativas, etc. Por consecuencia, si no se desarrolla un vocabulario óptimo, será más difícil alcanzar una comprensión de lectura deseada, al igual que las capacidades de comprensión oral y auditiva. Como futuras docentes nos encantaría poder fomentar y enseñar no tan solo a decodificar las palabras, sino ayudar a los estudiantes a poder comprender lo que leen y escuchan, para que en un futuro próximo no se le haga un problema como lo es para los adultos, nuestros abuelos y algunos padres. Existen estadísticas que dicen que los chilenos tienen un nivel súper bajo de comprensión lectora. Según la OCDE, el 5% de los profesionales chilenos presenta un alto nivel en este, mientras que el promedio de los países más desarrollados nos da un 21%, causando que haya una gran diferencia. Dicen los expertos que el problema se origina desde la infancia. Si las aptitudes de un niño al momento de leer y escuchar un texto son pobres, ya sea por el hecho de haber crecido en un ambiente lingüístico limitado o cualquier otra razón, se deberán hacer esfuerzos tanto para fomentar una correcta comprensión oral y auditiva, así como la mecánica de la lectura. Para concluir, existen algunas estrategias para tener una mejor comprensión lectora, pero antes debemos conocer que dentro de esta comprensión existen niveles. La decodificación se trata de descifrar un código y dentro de este campo es dar un significado a las letras estampadas. Existen dos tipos de decodificación. La primera va de la mano con la memoria y experiencia del lector, ya que al leer las palabras las asocia directamente a situaciones que están en su memoria. La segunda se llama recodificación y se trata de pasar las letras en sílabas, luego en sonidos y así llegar a su significado. La comprensión inferencial es una indagación más profunda de la lectura, que el lector mediante inferencias logra esquematizar lo que está leyendo con sus conocimientos previos, resultando una comprensión más profunda del texto. A diferencia de la comprensión literal es cuando el lector no necesita mayor esfuerzo de indagación, ya que el mismo texto le entrega una información explícita logrando una comprensión más fácil. La metacomprensión es una de las más importantes y que todos los lectores deberían implementar. Desde pequeños nos forjan bajo una competencia entre nuestros pares. ¿Quién lee mejor? ¿Quién lee más rápido? Pero deberíamos competir con nosotros mismos para irnos superando diariamente como lectores y sobre todo como personas. La metacomprensión, el lector se va superando a sí mismo su propia lectura, poniendo objetivos, metas, desafíos y selecciona procedimientos, estrategias para alcanzarlos y comprueba si los logra. Tiene mucho que ver con la relación que tiene el lector con su control y conciencia con su proceso de comprensión. Abarca procesos de planificación, evaluación y supervisión. La lectura en sí es una actividad estratégica. Un buen lector pone en juego estrategias para lograr un mejor resultado. Algunos de los consejos que se pueden implementar a la hora de enfrentarse a una lectura es planificar la actividad lectora, ser selectivo a la hora de dirigir la atención a los aspectos del texto. Esto se denomina estrategia de focalización.
donde el lector dirige su atención en la información del texto que estima relevante. Dentro de esta estrategia se suman las clásicas técnicas de estudio, subrayar, tomar nota, hacer esquemas, etc. Y puede ayudar a que el lector haga resúmenes del texto o reconstruya las ideas principales. Las estrategias de organización son otras acciones que pueden ayudar al lector, ya que éste puede reorganizar el texto de forma jerárquica de los acontecimientos o ideas, lugares, fechas, causa-efecto, etc. Tener un diccionario a mano también es una de las recomendaciones que se pueden implementar, ya que muchas veces no entendemos una idea u oración solamente porque hay una palabra que no está en nuestro conocimiento. Esta estrategia se denomina estrategia de solución de problemas. Sin embargo, si no es posible optar por un diccionario, se puede llegar a inferir el significado por el contexto, descomponiendo la palabra, releyendo o parafrasear el texto. La elaboración de imágenes mentales suele ayudar mucho en la comprensión de un texto. Nos permite integrar de mejor forma los conocimientos previos que poseemos y así comprender la lectura de una forma más profunda. Por último, las estrategias de comprobación, que se trata de constatar la coherencia y la cohesión del texto. Todas estas estrategias son solo algunas de las que el lector puede implementar a la hora de leer. Sin embargo, no todas son eficaces en todos los lectores, ya que hay varios factores de por medio y cada lector tiene que encontrar la que más le acomode y ayude a enfrentar un texto. Hemos realizado estas dos planificaciones de forma continua. Las actividades propuestas son complementarias. La primera clase es para segundo medio, primer semestre. El objetivo del aprendizaje es leer y comprender cuentos latinoamericanos modernos, contemporáneos, considerando sus características y el contexto en que se enmarcan. Como conocimientos previos, debemos tener la comprensión de textos. El objetivo específico de la clase es identificar obras literarias de autores latinoamericanos. Los conocimientos deben ser los personajes principales, espacio y tiempo de una obra, inicio, desarrollo y final. Habilidades, identificar conceptos y leer obras. Y las actitudes, trabajar colaborativamente en conjunto en desarrollo y gestión de proyectos, integrando distintos puntos de vista. Los alumnos al principio de la clase deberán responder preguntas sobre qué autores latinoamericanos conocen y las obras que ellos también conocen. Los recursos que iremos usando en nuestra primera parte será un PowerPoint. En la segunda parte observaremos un PPT en el cual se da a conocer los autores latinoamericanos. Al desarrollo de la clase se reunirán en grupos de 4 personas. Se les dará un autor al azar y un libro con las recopilaciones de sus obras. Ellos podrán elegir a su gusto. En la obra elegida deberán identificar los siguientes aspectos: reconocer los personajes principales, reconocer espacio y tiempo de la obra, identificar desarrollo, inicio, desarrollo y final. Un representante de cada grupo, posteriormente, deberá presentar a la clase los aspectos que más le llamaron la atención al autor y la obra escogida. Para esta parte de la clase, a los estudiantes le entregaremos una guía de aprendizaje que mostraremos posteriormente. A modo de cierre de esta primera clase, se escuchará la retroalimentación y aclararán sus dudas, y se les asignará una tarea, en donde deberán traer información sobre el autor y la obra trabajada anteriormente. Los indicadores de evaluación serán: demuestra capacidad en el trabajo de equipo y desarrollo de análisis, identifican personajes, ambientes y espacios, y lean y observan tipos de personajes y los ambientes y espacios. La segunda planificación de clase tiene el mismo objetivo que la anterior y con conocimientos previos, como le habíamos mostrado un PPT con autores, entonces sumamos los autores latinoamericanos y la comprensión de textos. El objetivo de aprendizaje específico de la clase es analizar obras de autores latinoamericanos y como conocimientos, biografía, contextualización, partes de un informe. Las habilidades son analizar textos, interpretar textos. Actitudes, buena disposición y trabajar de forma ordenada y colaborativa. El inicio de nuestra clase responden a lo anteriormente visto en clase, dando paso a escuchar sus opiniones y a lo que recuerdan.
se les entrega la actividad corregida de la clase pasada y escuchan retroalimentación sobre su trabajo anterior. El desarrollo es a partir de la información traída, se reúnen en grupos de 4 o 5 y realizan un informe escrito que contenga una biografía del autor, una contextualización de la época y de la obra elegida anteriormente. Analizan si la vida del autor influyó a la hora de su creación. Y en el cierre, los alumnos comentan sobre los aspectos más interesantes sobre la vida de los autores y escuchan la retroalimentación y finalizan la clase entregando su informe escrito. Los recursos de aprendizaje son la información que trajeron de la clase anterior. No, ¿qué dije? Nada que ver. Los recursos de clase son la información reunida anteriormente y hojas de oficio o carta para que escriban su informe. Y los indicadores de evaluación escuchan las instrucciones atentamente y de forma respetuosa, contextualizan la obra del autor con la época y hacen un análisis de la obra elegida. Como recurso de aprendizaje elaboramos este PPT donde se da a conocer el objetivo de la clase, la unidad y la subunidad, y el objetivo de usar este recurso es que los alumnos se familiaricen con los autores latinoamericanos, conociendo un poco de su vida mediante una foto con su apariencia y por último sus obras destacadas, las cuales les servirán para guiarse y poder desarrollar la actividad consiguiente de forma más fácil. Por último, la última diapositiva tiene las instrucciones de la actividad que explicamos en la planificación anterior. El siguiente recurso que tenemos es una guía de aprendizaje. En este encontraremos información sobre los personajes y los tipos que suelen distinguirse en la primera instancia en una obra. También, de esta forma resumida, se explican los tipos de narradores y cómo distinguirlos de forma fácil y sencilla. En el siguiente ítem se encuentra la explicación del espacio de la obra y un ejemplo de cómo diferenciarlo en el texto a leer. Y por último, nos encontramos con información del tiempo en la narración y el tiempo de la historia, en el cual es de suma importancia que conozca la diferencia entre estos para poder identificarlos. Luego desarrollarán una actividad donde tendrán que identificar todos estos términos según el texto que hayan leído. El objetivo de este recurso es entregar el conocimiento de un material impreso para que ellos puedan trabajar en conjunto y responder a las preguntas que pide el docente. El instrumento evaluativo a elegir es la lista de cotejo. Este es uno de los más fáciles a la hora de aplicar, debido a que se pueden captar los aspectos de forma rápida y sencilla. Este se suele ocupar para evaluaciones sumativas o evaluaciones orales, tales como disertaciones, debates u exposiciones. Lo hemos utilizado ya que creemos que es la forma más fácil de aplicar en la actividad que hemos enseñado anteriormente. Para concluir nuestra propuesta pedagógica y este informe, nos pudimos dar cuenta lo importante que es la lectura en el campo educativo y que se tiene que montar de una temprana edad para lograr fomentar a nuestros alumnos la comprensión de esta. Es una herramienta vital para el conocimiento de una construcción óptima de la realidad, ya que es una competencia vital en el procesamiento de la información y abre paso a otras habilidades como es la deducción, imaginación, análisis, entre otras. El rol de un profesor a la hora de entregarle herramientas para una mejor comprensión es sumamente importante, al igual que los conocimientos previos que tiene el alumno. En nuestra propuesta nos gustaría que los alumnos logren una comprensión y se familiaricen con autores latinoamericanos, conociendo sus vidas mediante una breve investigación sobre su biografía, logrando asociar la obra que escogieron con su entorno, logrando una participación óptima en clases, fomentando la participación en clases, el respeto, el compañerismo al trabajar en grupo con sus compañeros. Frente a esta actividad,
Hemos decidido utilizar como instrumento de evaluación la lista de cotejo, ya que consideramos que es lo más óptimo para la actividad que decidimos realizar. Y esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.